capítulo 24 y vamos a estar predicando desde el verso 36 hasta el 25:13, pero vamos a ir leyendo a medida que se vaya predicando. The main idea of the passage, and therefore the main idea of the sermon, is this. La idea principal de este pasaje, por lo tanto, la idea principal de mi sermón es la siguiente. Jesus will return to judge the world, so we must always remain ready. Jesús vendrá a juzgar al mundo, así que nosotros debemos estar siempre o mantenernos siempre listos. Let us pray one more time and ask the Spirit for His help. Oremos nuevamente y pidamos que su Espíritu nos ayude. Spirit of God, without your help, we cannot understand the Word of God. Espíritu del Señor, nosotros necesitamos tu ayuda para que podamos entender tu palabra. So would you work to reveal the glory of the Son and the love of the Father? Así que muéstranos o revélanos al Hijo y también el amor del Padre. Would you transform us by your word to be more like your Son? Que nosotros seamos transformados por medio de tu palabra para poder ser más como tu Hijo. And would you help us to understand so that we might obey and bring you glory? Y que nosotros podamos entender, Señor, de manera que también seamos llevados a obedecer tu palabra. This is only possible by your help and your grace. Solo es posible esto por tu ayuda y por tu gracia. So pour out both of these on us now in this moment. Así que ayúdanos y esté en medio de nosotros en este momento, Señor. We thank you for your word. Oramos por tu palabra Would you feed us with it? para que nos bendigas con ella, Señor. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Well, let us look first at verses 36 to 44. Quiero que leamos primero el verso 36 al verso 44. Dice la palabra del Señor. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Jesus begins this section by telling us that he will return at a time that no one knows. El Señor Jesús comienza esta sección hablando de que Él volverá en un momento que nadie sabe. This means that if someone tells you that they know when Jesus will return, do not believe them. Eso significa, hermanos, que si alguien se presenta y les dice, yo sé cuándo el Señor va a volver, no deben creerle. But in this passage, he promises that he will return. Pero en este pasaje, Él promete que Él volverá. So he gives us three images to explain what the return of Jesus will be like. Y así que Él nos da entonces tres imágenes que pueden explicarnos cómo será el regreso del Señor Jesús. The first picture lets us know that it will be a surprise. La primera imagen nos deja saber que será algo sorpresivo. He compares it to the days leading up to the flood in Noah's day. Él compara el regreso del Señor como lo que pasó en los días de Noé. The people around Noah were going about their normal everyday lives, eating and drinking, marrying and giving in to marriage. La gente en la época de Noé estaba de aquí para allá teniendo vidas normales, comiendo y bebiendo, casándose y entregándose en matrimonio. And we know from Genesis that the wickedness of man was so deep and their hearts were so full of sinful activity, it prompted the judgment of God. Nosotros sabemos por medio del libro de Génesis que la maldad y la perversión del hombre era tan profunda en sus corazones que esa actividad pecaminosa provocó el juicio de Dios. Jesus seems to be saying that they were living their lives as though God was not going to judge them. Jesús nos está diciendo de que ellos estaban viviendo sus vidas como si ellos no fueran a ser juzgados. The threat of a flood was not on their mind. Así que la amenaza del diluvio no estaba en sus mentes.
They had no fear of God and they saw no need for change. Ellos no tenían temor de Dios y por eso creían que no necesitaban cambiar. This was in spite of the warning of Noah. Ahora, esto fue a pesar del testimonio y de las advertencias que trajo Noé. The book of Hebrews tells us that Noah condemned the world by his obedience. Es por eso que el libro de Hebreos nos dice que Noé condenó al mundo a través o por medio de su obediencia. This makes it obvious that Noah's obedience served as a warning to the watching world. Ahora, esto nos muestra o hace obvio que la obediencia de Noé sirvió como una advertencia al mundo que lo estaba mirando. The ark itself was like a giant sign for all to see. Ahora, el arca en sí misma era una señal enorme para que todos pudieran verla, But the people did not listen. pero las personas no escucharon. Jesus says, "So it will be with the Son of Man." El Señor Jesús dice, bueno, así será también con el Hijo del Hombre. Likewise, Jesus will be a sign to the world by his death and resurrection. Así, de esa misma manera, Jesús vino a ser una señal para el mundo por medio de su muerte y su resurrección. Except now the people of God will not find salvation in a boat, but in Christ. Lo único diferente es que ahora la gente, el pueblo de Dios, no encuentra salvación en un bote o en un barco, sino en Cristo mismo. Jesus then gives us another parable that has the same points. Ahora, el Señor Jesús entonces luego da otra parábola que tiene el mismo punto, la misma idea. He compares this event to a situation in which two men are in the field and two women are using a mill. Él compara este evento en esta situación cuando dos hombres están en el campo o dos mujeres están usando el molino. In each, one is taken and one is left. En las dos situaciones, uno es tomado y el otro es dejado. And it has the same idea as the previous verse, where the wicked are swept away by the flood. Y tiene la misma idea que el pasaje de Noé cuando dice que los perversos fueron barridos por el diluvio. You can almost imagine a man with his head down. Maybe he's got music playing in an earbud, and he's caught off guard because he did not see the danger above him. Ahora, pensar en esto es como pensar en alguien que está ahí con sus audífonos, concentrado escuchando música y está tan ensimismado que no sabe lo que está pasando a su alrededor. So why must your eyes be up? Ahora, sus ojos deberían levantarse, estar atentos, For you do not know on what day your Lord is coming. porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor vendrá. Last, he describes a homeowner who would have stayed awake if he knew the thief was coming. Ahora, la tercera imagen que usa es la de aquel dueño de casa que se habría mantenido despierto si supiera en qué momento iba a venir el ladrón. Therefore, we must be ready. De la misma manera, mis hermanos, nosotros deberíamos estar listos o atentos. For the Son of Man is not only coming at a time that no one knows, but also at a time that no one expects. Porque, hermanos, el Señor, el Hijo del Hombre, no solo vendrá en un momento en el que nadie sabe, sino también en un momento en el que nadie lo espera. Is the point clear enough for you yet? ¿Está suficientemente claro para ustedes en este momento el punto? When the Lord returns to judge the world, it will be a surprise. Hermanos, cuando el Señor venga a juzgar el mundo, será una sorpresa. Jesus closes this section with his own application of these truths. Ahora, el Señor Jesús cierra esta sección haciendo una aplicación él mismo de estas verdades. Be ready, for you do not know when Jesus will return. Estén alertas, estén preparados, porque no sabemos cuándo Cristo volverá. The point for the Christ follower is clear. We must always be ready. El punto para los seguidores del Señor Jesucristo es claro, debemos estar siempre alertas o listos. Jesus will explain what this does look like and what this does not look like in the next two sections. Jesús explica también cómo luce esto, pero también cómo no debe lucir en las siguientes dos secciones. So what does it look like to be unprepared for the return of Jesus? Ahora, acá él responde a la pregunta, ¿cómo luce no estar preparado para el regreso de Cristo? Let's read verses 45 to 51 and see servants waiting for their master. Leamos el verso 45 al 51 para que observemos a estos siervos esperando a su maestro. Verso 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo
y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Right here we find the most crucial question of this passage. Ahora, en medio de esto nosotros encontramos la pregunta más crucial de este pasaje. Who is the faithful and wise servant? ¿Quién es el siervo sabio y fiel? Who is the one that took care of his master's business while he was away? ¿Quién es aquel que se ocupa de los asuntos de su amo mientras él no está? It is the one who expects his master to return and is caring well for his household when he does. El sabio y fiel entonces es aquel que está expectante al regreso de su amo y que está cuidando bien de su casa mientras tanto. This is the servant that will hear from his master, "Well done." Este es el siervo que escuchará de su maestro las palabras, bien hecho. Isn't this our aim as Christians? ¿Eso no debería ser el objetivo o el deseo de los cristianos? To please Jesus by our service to him? ¿Agradar a Cristo mientras le servimos a Él? However, Jesus knows that not all who hear this command will obey. Sin embargo, hermano, Jesús sabe que no todo el que escuche este mandato obedecerá. He talks about another servant. Por eso Él habla acerca de otro tipo diferente de siervo. This one has the same authority as the previous, Ahora, este tiene la misma autoridad del otro, del buen siervo, del fiel. yet he takes his authority and abuses it for his own sake. Pero Él toma esta autoridad para abusar de los demás para su propio beneficio. He sets himself above his fellow servants and considers himself their new master. Él se ve en medio de los otros siervos, pero se considera a sí mismo como si fuera él el nuevo amo. He beats the fellow servants and uses his master's wealth for his own pleasure. Ahora él entonces lo que hace es golpear y abusar de los otros siervos y hacer uso de la riqueza de su amo para su propio beneficio. Yet the master returns all the same. Only this time it's not to bless his servant, but to punish him. Ahora, de esa misma manera, el amo también regresará, pero de manera contraria, no para bendecir a este siervo. Notice the idea that this return is still a surprise. Así que no se regresará para bendecirlo, sino para castigarlo. Y vemos la idea de que la sorpresa en el regreso continúa. And this is the point. The wicked servant does not believe the word of his master. Ahora, el punto acá es que el siervo malvado no cree la palabra de su maestro de que regresará. The Proverbs tells us that the fool says there is no God. Los proverbios nos dicen que el hombre necio o el hombre tonto es aquel que dice que no hay Dios. The fool says in his heart that he will not give an account to God for deeds done in the body. El necio dice en su corazón que él no le dará cuentas a Dios por sus obras. The fool says in his heart there is no judgment. El necio dice entonces en su corazón, no hay juicio. Children and students, I want to speak to you for a moment. Jóvenes y niños, quiero hablar a ustedes en este momento. Do you abuse the time you think no one is watching? ¿Usted abusa o hace mal uso del tiempo cuando piensa que nadie lo está mirando? Have you fallen into sin because you thought no one was looking? ¿Ha caído en algún pecado pensando, bueno, es que nadie me está mirando? Is there a sin you need to confess to your parents or others? ¿Hay algún pecado que usted necesite confesar a sus padres o a otras personas? Because this passage tells us that Jesus will return to judge our sin. Porque este pasaje dice que Jesús regresará a enjuiciar a los hombres. Adults, maybe you need to answer these same questions. Pero adultos, la pregunta también es para ustedes. Deben responder lo mismo. ¿Hay algún pecado que deba ser confesado? The reality of the judgment of Christ is meant to be a sobering thought. Hermanos, la realidad es que el juicio de Cristo debería ser algo que nos lleve a reflexionar constantemente. It is meant to hone our focus. Es algo que debería como afinarnos en el enfoque de nuestras vidas. This is accented by the extreme language that Jesus uses to describe the outcome of the wicked servant. Ahora, esto es acentuado entonces por el lenguaje extremo que Jesús usa para describir cuál es el resultado del siervo perverso. Look at what Jesus says in verse 51. Mire lo que el Señor Jesús dice en el verso 51. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Jesus is claiming to have all authority, and that during the period between his first and his second coming, he has set us as stewards. Ahora, el Señor Jesús está afirmando que Él tiene toda autoridad y que durante ese periodo entre su primera y su segunda venida, Él nos ha puesto a nosotros como los administradores. You and all that is yours is truly his. Usted y todo lo que usted tiene realmente son del Señor. It is his to use for his good pleasure. Es para que el Señor lo use conforme su voluntad, para su deleite. Yet this king does not deal gently with those that misuse what is his. Ahora, también es verdad que este rey no trata generosamente con aquellos que usan mal lo que es suyo. Christ will return to deal with the wicked servant who abuses what belongs to him. Hermanos, Cristo regresará para tratar con aquellos siervos perversos que abusan de lo que le pertenece a él. The wicked servant is cut into pieces and placed with the hypocrites where there is weeping and gnashing of teeth. El perverso, el siervo perverso será literalmente cortado en pedazos y puesto en el lugar con los hipócritas, donde es el lloro y el crujir de dientes. It is meant to illustrate for us that the eternal destiny of the wicked is not annihilation, but anguish. Ahora, esto quiere decir también, o nos ilustra, que el destino eterno del perverso no es la aniquilación, sino la angustia. So friends, do not take lightly the reality of hell. Hermanos, no tomen de manera ligera la realidad del infierno. Hell is not the home of Satan. Esto es importante y es que el infierno no es el hogar de Satanás. It is his future prison. It is the place where sinners are fully exposed to the glory of God. Sino que el infierno es la prisión de Satanás, el lugar donde los pecadores son expuestos plenamente a la gloria de Dios como juez. Now let's see what Jesus says about guests waiting on a wedding in chapter 25 verses 1 to 13. Ahora vemos en el capítulo 25 versos 1 al 13 acerca de aquellos invitados que están esperando la boda. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. These are hard words, so let's take a deep breath together. Así que, hermanos, estas son palabras duras, así que tomemos un respiro. Tomemos aliento. Jesus gives us another parable about 10 virgins or bridesmaids. Jesús da entonces esta parábola acerca de 10 vírgenes, o lo que podríamos también describir como 10 damas de honor en una boda, en un matrimonio. It's very traditional in Jewish culture to have a wedding party, and so Jesus divides them into 2 groups, the wise and the foolish. Así que es muy tradicional en la cultura judía tener una gran fiesta de matrimonio, y Jesús divide entonces a estos invitados en 2 grupos, los necios y los sabios. The wise took oil with them, and the foolish did not. Las damas de honor toman entonces aceite con ellas, mientras que las damas necias no lo hacen. The groom is delayed, and so they all fall asleep. Ahora el novio está un poco demorado, así que ellas se quedan dormidas. Then they're awakened suddenly by his return. Ahora ellas despiertan de un momento a otro pensando en este regreso. The wise light their torches and go because they had oil, but the foolish could not.
Ahora, las sabias tienen luz porque ellas tomaron aceite para sus antorchas, mientras que las necias no lo hicieron. They asked the wise if they could spare some oil, but there is not enough. Ellas le piden entonces a las novias o a las vírgenes sabias que les den un poco de su aceite, pero ellas dicen que no porque no es suficiente. So the foolish had to go to the market to buy some more. Así que las necias tienen que ir al mercado para comprar un poco más. By the time they get to the house, the door is shut, and the bridegroom rejects their entry to the wedding and says, I do not know you. Pero cuando ellas regresan a la casa, entonces la puerta se había cerrado y el novio las rechaza a la entrada de la boda diciéndoles, yo no las conozco. The point of this parable is not about how long the bridegroom was gone. Ahora, hermanos, el punto de la parábola no es que el novio está demorado, no es que se tarda en volver. It shows us that there are two groups, those that remain ready and those who do not. Sino que lo que nos muestra es que hay dos grupos, aquellos que se mantienen alertas o listos y aquellos que no lo están. Maybe for you, that last parable is easier to understand. Ahora, tal vez para nosotros es un poco más fácil entender esta última parábola. It shows us a vicious, abusive drunk who deserves what he got. Ahora, si ponemos esta parábola de la siguiente manera y mostramos hombres viciosos o que son borrachos que están recibiendo lo que ellos merecen. But what about these bridesmaids? Si pusiéramos en esos términos la parábola la entenderíamos, pero ¿por qué hablar esta parábola en términos de estas vírgenes o damas de honor? How could they be kept out of the wedding for something simple like not having enough oil? ¿Cómo puede ser posible que estas mujeres fueran sacadas de la boda por algo tan simple como no tener aceite? Consider the point that Jesus is making and why Matthew would record these parables in this order. Ahora considera el punto que Jesús está haciendo y por qué Mateo registra esto y estas parábolas en una forma sucesiva. The point is that neither the wicked servant nor the foolish bridesmaids did their job. Ahora, el punto acá, mis hermanos, es que ni el siervo perverso ni las vírgenes necias hicieron lo que tenían que hacer. As bridesmaids, their job is to accompany the groom to the wedding. Ahora, como estas damas de honor, su trabajo era acompañar al novio en la entrada a la boda. Yet as fools, they did nothing to prepare themselves for his coming. Pero estas mujeres necias no hicieron nada para prepararse para la llegada del novio. How awful and surprising. Hermanos, qué terrible y qué sorprendente. To consider yourself part of the wedding party only to discover that the groom does not know you. Ahora, considérese usted como invitado a ser parte de una fiesta de bodas para descubrir al final que el novio simplemente no lo conoce. So I come to you with a warning this morning. Ahora, hermanos, yo vengo a ustedes con una advertencia esta mañana. It is not only those who are outwardly wicked that will face the wrath of the king. No serán solamente aquellos que evidentemente son perversos, aquellos que enfrentarán la ira del rey, But it is also the fool who does not personally prepare for his coming. sino también los necios que no se preparan de una manera personal para su regreso. Therefore, consider this morning if you are that fool. Así que, hermanos, debemos considerar esta mañana si nosotros estamos en ese grupo de hombres necios. Are you the fool among the wise? ¿Es usted uno de los necios en medio de los sabios? Have you submitted to Christ as Lord and are bearing fruit in keeping with repentance? ¿Está usted sometido a Cristo como su Señor y es de aquellos que están llevando fruto para mostrar también su arrepentimiento? So hear the loving warning of Jesus this morning. Ahora, esta es una advertencia amorosa de parte de Cristo esta mañana. It is both the willful rebel and the ignorant fool that will be kept out of the kingdom. Son tanto los perversos y los rebeldes manifiestos, tanto como los ignorantes y los necios, los que serán dejados afuera del reino. So, how do we get ready and remain ready? Así que, hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar listos y nos podemos mantener estando listos? What if I told you that the mystery of the second coming of Christ is actually meant to serve us? ¿Qué si yo le dijera que el misterio de la segunda venida de Cristo, el hecho de que sea misterioso, realmente lo que hace es servir para nuestro bien?
The Lord has kept his second coming hidden from us so that we would not be free to sin. Ahora, el Señor mantiene su segunda venida para que nosotros no seamos aún librados del pecado. He has also told us it would be a surprise so that we would be prepared at all times. Así que Él también nos dice que será algo sorpresivo para que nosotros estemos preparados en todo momento. And it's obvious that his first followers took this very seriously. Y es obvio, hermanos, que sus seguidores debemos tomar esto de una manera seria. We have already heard Paul tell the church at Thessalonica what it meant to be ready. Y es también lo que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica acerca de estar listos. Hear what he says in 1 Thessalonians 5:2 and 5:6. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2 y versículo 6. Dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Verso 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. So this morning I want to give you 8 ways to remain ready while we wait on the return of the Lord. Así que hermanos, esta mañana yo quiero darle 8 formas en las que usted puede mantenerse listo mientras espera el regreso de nuestro Señor. Each of these is pulled from 1 Thessalonians 5, and I would encourage you to go meditate on that chapter later. Y todas estas formas que les voy a hablar fluyen de 1 Tesalonicenses 5, así que lo animo a que usted medite en este pasaje luego en su casa o esta semana. Point number 1, fear God and do not be surprised. La primera manera en que podemos estar listos es tema a Dios y no sea sorprendido. Your judge is God and judgment is coming. Hermanos, nuestro juez será el Señor y el juicio está por venir. Listen to these words of Jesus that he will return, and let wisdom rule your life because you believe that he will return as your judge. Escuche las palabras del Señor Jesús hablando de que Él regresará y que Él regresará como aquel que gobierna de una manera sabia para que nosotros llevemos nuestra vida y creamos que Él regresará también como nuestro juez. Believe him, trust him, and obey him. Crea en Él, confía en Él y obedézcalo a Él. This is what it means to be ready. Esto es lo que significa, hermanos, estar listo. So number 2, hate your sin. Número 2, odia tu pecado. Those who fear God will hate their sin. Hermanos, aquellos que temen al Señor debemos odiar el pecado. So fight your sin with every part of your being. Hermanos, debemos pelear contra el pecado con cada parte de nuestro ser. Make every effort to cut sin from your life. Debemos hacer todo esfuerzo necesario para cortar el pecado de nuestras vidas. Cooperate with the sanctifying work of the Spirit. Debemos cooperar con la obra santificadora del Espíritu del Señor. Confess your sin to God and to others. Debemos entonces ser llevados a confesar nuestro pecado a Dios y a otros si es necesario. Let the secret out, for it is no secret to God. No debemos mantener esto en secreto porque no es un secreto para el Señor. Find healing when you confess your sin to God and to others. Hermano, nosotros encontramos sanidad cuando confesamos nuestro pecado al Señor y a otros. Obey your Lord and allow him to use his Spirit to kill your sin. Hermanos, obedezcamos al Señor y pidámosle a Él que use su Espíritu para que nos ayude a matar el pecado. Confess your bitterness, confess your lust, confess your adultery, confess your pride. Hermanos, confiese su amargura, confiese su lujuria, confiese el adulterio, confiese su orgullo. The passages we are reading speak of a spiritual drunkenness, but maybe for you, your sin is some sort of drunkenness or substance abuse. Ahora, este pasaje que estamos leyendo habla acerca de como una embriaguez espiritual, pero tal vez para usted hablaría también de pecados más grandes como por ejemplo la borrachera o el uso de drogas. Use your fear of the Lord to help you know that you cannot serve two masters. Use su temor al Señor para que lo ayude a saber de que usted no puede servir a dos amos o a dos maestros. It's either Christ or alcohol.
No podemos servir a Cristo y ser borrachos al mismo tiempo. It's either Christ or drugs. No podemos ser siervos de Cristo y ser siervo de las drogas al mismo tiempo. So friends, hate your sin. Hermanos, odiemos el pecado. Number 3, salt your speech. Número 3, ponle sal a tus palabras o sazón a tus palabras. We are each prone to sleep, to begin living as though the return of the Lord is not real or imminent. Hermanos, nosotros somos propensos a olvidarnos o a dormirnos y no tenemos vidas que piensan que el regreso de Cristo sea real o inminente. So God in His kindness has given us brothers and sisters to remind us that He is coming. Es por eso, hermanos, que Dios en su misericordia y en su bondad nos ha dotado de hermanos y hermanas que nos recuerdan que Cristo va a regresar. This is why we must prioritize spiritual issues in our conversations with one another. Hermanos, es por esto que nosotros debemos priorizar los asuntos espirituales en nuestras conversaciones con los demás. Do not be satisfied with simply speaking of the things of this world, but talk about the glorious things of God. No nos satisfagamos solamente con hablar acerca de las cosas de este mundo, sino hablemos de las gloriosas cosas del Señor. When you gather with other Christians, do you talk more about the soccer match and the weather? Ahora, cuando usted se reúne con otros cristianos, el tema central de su conversación es el partido de fútbol o el clima. Or do you talk more about the word, the kingdom, and the gospel? ¿O habla usted acerca de la palabra de Dios, del evangelio y del reino? We are to admonish and encourage one another. Nosotros debemos amonestarnos y animarnos unos a otros. The first of these is one we typically avoid. Ahora, la primera de estas es lo que nosotros típicamente queremos evadir, amonestar. We are afraid of confronting another person in their sin because we fear them more than we fear God. Hermanos, nosotros a veces tenemos miedo de confrontar a otra persona o a un hermano, de confrontarlo por su pecado, porque nosotros le tenemos más miedo a nuestro hermano o a la otra persona del que tenemos al Señor. It is our duty in love to gently and lovingly warn someone of the dangers of their sin or their foolishness. Hermanos, es nuestro deber en amor y con gentileza, amorosamente advertir a otros acerca de los peligros de su pecado o de su necedad. This is what Jesus does in this passage. These are hard words, but Jesus says them because He loves us. Hermanos, este pasaje es difícil. El Señor Jesús usa palabras duras, pero lo hace por amor y porque es algo que tiene que decir. So be on the lookout for patterns of sinful speech and activity in your brothers and sisters. Ahora, hermanos, debemos estar atentos como iglesia a patrones pecaminosos de pecado que podemos ver en nuestros hermanos o nuestros cercanos en la fe. And your first step may not be admonishment, it may be questions. Ahora, el primer paso cuando nosotros vemos esos patrones de pecado, tal vez no es la amonestación directa, sino tal vez hacerlo por medio de preguntas. Questions like, hey, I've noticed that you've had a short temper with your children. What's going on? Hacer preguntas como, hermano, he notado que tú tienes dificultad en tu temperamento cuando tratas a tus hijos. ¿Está todo bien? ¿Está pasando algo? Or brother, you seem to be complaining about your coworkers. How is your heart towards them? O hermano, estoy dándome cuenta que tú estás teniendo problemas de manera regular con tus compañeros de trabajo y tal vez tu corazón está en contra de ellos. Pointed questions like these can be a diving board into confession. Ahora, preguntas precisas pueden apuntar a que seamos llevados o que la persona sea guiada a confesar algún pecado. But you may need to progress from there. Pero usted no puede quedarse ahí, tiene que progresar desde este punto. Remind your beloved brother or sister that they will face judgment for the words that they say, the way that they treat others, and for their secret habits. Recordemos que nuestros hermanos amados o nuestras hermanas enfrentarán el juicio de Dios por las palabras que digan, por la manera como traten a otros, pero también por sus hábitos secretos. But not only do we admonish, we encourage. Pero no solo nosotros amonestamos, nosotros también animamos. Is there fruit of the Spirit evidence in one of your brothers or sisters' lives? ¿Es el fruto del Espíritu evidente en la vida de sus hermanos y hermanas de la iglesia? Do you see someone gaining victory over their sin? ¿Ha visto usted, ha presenciado cómo algún hermano está teniendo victoria sobre el pecado? Do you see progression in godliness in someone? ¿Ha visto usted avance en la piedad de alguno de sus hermanos? Then point it out.
Así que si usted puede ver eso, apunte a eso, hable de eso. Something they say at the airport in the United States is if you see something, say something. Hay algún dicho que ellos tienen, es que si usted ve algo, hable de eso. This is what we should do in one another's lives. When we see God work, we should say something. Es por eso que nosotros también debemos hacer esto. Cuando vemos un buen trabajo en alguien o que alguien lo está haciendo bien, debemos decírselo y hablar de eso también. Real encouragement is not a self-esteem boost. Ahora, el ánimo o animarnos unos a otros no tiene nada que ver con intentos para levantar nuestra autoestima. It is an acknowledgement of the work of God in someone's life to Es el- spur them on. Es el reconocimiento de la obra del Señor con el propósito de ayudar a que el otro pueda seguir avanzando. Maybe you see clear signs of spiritual fruit and godliness in someone. Tal vez usted pueda ver un fruto genuino y verdadero de piedad y un fruto del Espíritu en uno de sus hermanos. Tell them about it. Hable con él acerca de eso. They may only see their feeble faith or their poor attempts to fight sin. Tal vez también a veces solamente vemos como que su fe está débil o que tiene intentos muy pobres de pelear contra el pecado. You are to be God's instrument to spur each other on. Cuando nosotros vemos eso, que alguno está luchando y que tiene mucha debilidad, podemos ser instrumentos de Dios para impulsarlos en su lucha contra el pecado. Next, make peace. Siguiente, haga la paz, o sea, pacificador. Do your part to live at peace with one another. Ahora, usted tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para vivir en paz con los demás. And when conflict arises, deal with it quickly. Ahora, cuando el conflicto se levante o aparezca, trate con él rápidamente. If you recognize you have wronged another, humbly admit your fault and ask for forgiveness. Si usted reconoce que usted ha cometido un error con otro o ha pecado contra otro, vaya prontamente en humildad y reconozca su falta y pida perdón. If you have been wronged, gently point out the offense and offer forgiveness. Y si usted ha recibido esto, entonces gentilmente hable con el ofensor y muestre también perdón. Do not let the devil gain a foothold in your heart against a brother or sister. Hermano, no permita que el malvado gane terreno en nuestro corazón y ponga cosas en contra de hermanos o de hermanas. God's glory is demonstrated in the unity of the church. Hermanos, la gloria de Dios se manifiesta por medio de la unidad de la iglesia. Therefore, your conflict with another church member hides the majesty of Christ's gospel. Es por eso que cuando tenemos conflictos entre nosotros, esto lo que hace es esconder o ensuciar la majestad de Cristo y de su evangelio. Next, rejoice always. En cuarto lugar, regocíjese siempre. The root of all Christian growth is grounded in finding greater joy and delight in God. La raíz del crecimiento cristiano está puesta en encontrar un mayor gozo y un mayor deleite en Dios. Therefore, remind yourself and each other of the hope that you have in Christ. De esa manera, entonces, usted debe recordarse a usted mismo y recordarle a otros la esperanza que usted tiene en Cristo. Talk about the blessings purchased for you in Christ. Hable acerca de las bendiciones que Cristo obtuvo para los suyos. Marvel at the promise of eternal life with Christ our Savior. Maravíllese por la promesa de vida eterna con Cristo su Salvador. Wonder at the Holy Spirit of God and Him being within you. Asómbrese por la realidad de que el Espíritu del Señor está dentro de los suyos. Number 5, pray constantly. Número 5, ore constantemente. It is not our faithfulness, but God's faithfulness that will lead us safely home. Hermanos, no es nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Dios lo que nos está guiando a nosotros a llegar de manera segura a casa. It is by His power and His gospel that we can have confidence to face His judgment on that last day. Hermanos, es acerca de su poder y de su evangelio que nosotros podemos tener confianza cuando enfrentemos el juicio en el día final. By these realities alone, we ought to recognize our need for Christ is on a moment-by-moment basis. Y es por estas realidades o por estas verdades que nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo en todo momento. Therefore, Paul tells his audience to pray without ceasing.
Es por eso que Pablo le dice a su audiencia, oren sin cesar. This doesn't mean that we are praying 24 hours a day, 7 days a week. Ahora, esto es importante, hermanos, porque no quiere decir entonces que tenemos que orar 24 horas al día, los 7 días de la semana. It means that prayer is to be the regular and consistent practice of the believer. Lo que quiere decir es que la oración es una práctica que es regular y consistente en la vida de los creyentes. So cultivate a heart of prayer. Así que cultive su oración, su corazón en la oración. And this happens in 2 ways. Y esto pasa de 2 maneras. You must plan to pray. Usted debe planear sus tiempos de oración. Set aside time in your day and to commit to prayer. Tenga momentos en el día donde usted se separa de sus actividades y usted pueda comprometerse en la oración. Make it a habit and trust that you will find it a joy. Haga que eso sea un hábito para usted y encuentre gozo en eso. Not only should you plan to pray, you should pray throughout your day. No solo usted debe hacer un plan para orar, sino que también usted debe orar a lo largo del día. This means you should pray for the people you meet. Esto quiere decir, usted puede aprovechar las oportunidades cuando usted se encuentra con alguien para orar por él. Pray for the tasks you face. Ore por las tareas o las labores que usted tiene que hacer en el día a día. Pray for the thoughts on your mind. Ore por los pensamientos que tiene en su mente. Pray about the anxieties in your heart. Ore acerca de las ansiedades que pueda experimentar en su corazón. Or anything else that the Spirit might bring across your path. O cualquier otra cosa que el Espíritu traiga a su camino durante el día puede ser una causa para orar. Through prayer, we remind ourselves that not only do we live our lives before the face of God, but we live our lives in the loving hands of a Father. Hermanos, cuando oramos, nosotros nos recordamos a nosotros mismos que no solo vivimos vidas delante del rostro del Señor, sino que también estamos siendo cuidados por las manos de nuestro Padre. Number 6, give thanks. Número 6, de gracias. In Romans chapter 1, Paul describes humanity's descent into sin. En Romanos capítulo 1, Pablo describe la humanidad como aquellos que están atrapados por el pecado. Listen to where Paul says this begins in Romans chapter 1, verse 21. Mire cómo Pablo se refiere a esto en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Romanos 1, 21 dice: Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Paul says that at the root of sin is a lack of thanksgiving. Pablo dice que la raíz del pecado es la falta de gratitud hacia Dios. A heart without gratitude towards God is a heart that does not recognize God as judge or as Lord. Un corazón que no tiene gratitud hacia Dios es un corazón que no reconoce al Señor, a Dios como su Señor o como su juez. For it is when you recognize the amazing grace of God to us in Jesus that your heart will be filled with thanksgiving. Es cuando nosotros reconocemos la grandeza de la gracia de Dios en Jesús que nuestros corazones serán llenos de agradecimiento. So make it in a habit of your prayers to give thanks to God. Hermanos, así que haga como un hábito en sus oraciones darle gracias a Dios. Praise Him for what He gives and for what He takes. Ore al Señor agradeciendo por lo que Él da, pero también agradezca lo que Él quite. Remember that everything in your life is a gift from His kind hand. Recuerde que todas las cosas en nuestra vida son un regalo de su bondadosa mano. Number 7, cherish the scriptures. Número 7, aprecia o atesora las escrituras. Cherish the scriptures as the means by which God has revealed all things that you need. Atesore las escrituras como el medio que Dios escogió para revelar todas las cosas a nosotros. The scriptures are the revelation of God to light your path. Las escrituras son la revelación de Dios que ilumina nuestro camino. Not only are we on a highway, but the road is often dark. No solo cuando nosotros vamos como en una autopista, pero también cuando el camino es generalmente oscuro. There are dangers, twists, and turns. Hay peligros y hay curvas y hay bastantes cambios en el camino. Yet in His kindness, God has given us everything necessary for life and godliness
through the knowledge of Christ. De esa manera, Dios en su bondad nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad a través del conocimiento de Cristo. Devotion to God through the Bible is how we stay ready. La devoción a Dios a través de la Biblia es una manera como nosotros permanecemos alertas a su regreso. The scriptures will remind you of your need to fear God, to fight sin, to use your tongue well, to rejoice always, to pray constantly, and to give thanks. Las Escrituras entonces nos recuerdan nuestra necesidad de tener temor al Señor, de pelear contra el pecado, de usar nuestra lengua de una buena manera, de regocijarnos siempre, de orar constantemente y de dar gracias. In other words, you are never more ready than when your attention is on God in the scriptures. En otras palabras, mis hermanos, usted no puede estar más listo que cuando su atención está en Dios y en sus Escrituras. And lastly, brothers and sisters, keep going, for Jesus is worthy. Y finalmente, mantenga la idea de que Jesús es digno. I was here 1 year ago, and now I'm back, and you are still here. Yo vine hace un año y ahora he regresado y ustedes, la mayoría de ustedes siguen acá. ¿Por qué? Why are you still here? ¿Por qué ustedes siguen acá congregándose? Because you did not stop following Jesus. Porque usted no ha detenido su búsqueda de Jesús. So, brothers and sisters, keep going. Hermanos y hermanas, mantengámonos adelante, avancemos. Do not ever stop. No nos detengamos en la búsqueda del Señor. Jesus is the true treasure, the pearl of great price. Jesús es el verdadero tesoro, es la perla de gran valor. He is worth giving your life for. Él es digno de que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. He has purchased you by His own blood and united you to Him by faith. Él nos ha comprado con su propia sangre y nos ha unido a Él por medio de la fe. So while these passages are certainly passages of warning, Así que estos pasajes que vienen a traer una advertencia, you can read them with great joy. usted, aún estos pasajes difíciles que traen advertencia, deberían ser leídos por nosotros con gran gozo, Because He will return for you. porque Él va a regresar por nosotros. And you do not have to fear for that day. Y nosotros no vamos a tener temor en el día del juicio, Because that day is our great hope. porque ese día, hermanos, precisamente es nuestra gran esperanza. So, brothers and sisters, keep going. Así que, hermanos y hermanas, sigan adelante. Listen again to Paul's words in 1 Thessalonians 5, verses 14 to 24. Leamos nuevamente las palabras de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 14 al 24. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. So, brothers and sisters, let us pray with the Apostle John. Come, Lord Jesus, come quickly. Oremos juntamente, como decía el apóstol Juan, ven, Señor, pronto. Let's pray. Oremos. Jesus, we thank you for the hope that we have in you. Señor, nosotros te agradecemos por la esperanza que tenemos en ti. Would you help us to always remain ready, Cuando tú nos ayudas a mantenernos siempre listos, seeking to always follow you for the rest of our days, siempre buscando seguirte por el resto de nuestros días, partnering with our brothers and sisters to keep each other in the faith, caminando junto con otros hermanos para seguir avanzando y mantenernos en la fe, and may our hope always be in you. y que nuestra esperanza sea siempre o esté siempre en ti, Señor. You are the one who is faithful.
Tú eres aquel en el cual nosotros nos sostenemos. You promised to do it. Tú prometiste sostenernos, ayudarnos. So we ask, Lord Jesus, Así que nosotros te pedimos, Señor Jesús, come and come quickly. ven y ven pronto. We pray these things in your name. Oramos Amen. estas cosas en tu santo nombre, Jesús. Amén. Thank you, brother. Gloria al Señor. Él vendrá. Él volverá por los suyos. Y esa es una de las razones también por las cuales nosotros, en cada oportunidad que podemos, celebramos también la cena del Señor. Porque como pueblo también recordamos que nuestro Señor volverá. Así que mientras estamos en esta tierra, nosotros caminamos y perseveramos, manteniendo nuestra mirada en el Señor y recordando que Él va a volver. Hermanos, dispongamos nuestro corazón para tomar la cena del Señor en este día. Quiero, invitar a Pastor Daniel a que pase para que podamos dirigir juntamente la cena y que dispongamos, hermanos, nuestros corazones delante del Señor para poder tomar esto de una manera que sea honrosa y que le dé gloria a nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. También quiero llamar a los hermanos que están encargados de la cena para que vayan pasando. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 29. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hermanos, oremos al Señor presentando estos elementos que han sido apartados de su uso natural para ahora servir como símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor, que fue entregada para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Padre, te damos gracias por estos elementos, Señor, que tú has dispuesto.